para empezar, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles ustedes creen es uno de los mayores peligros que amenazan la iglesia el día de hoy? ¿Cuál sería tal vez su respuesta? Uno de los mayores peligros que amenaza a la iglesia el día de hoy. ¿Pensarían ustedes cuál sería su respuesta? Tal vez dirían ustedes, bueno, tal vez el ocultismo, o tal vez el ateísmo, o tal vez puede ser lo que la gente pueda pensar, el miedo del mundo, o de irse al mundo, que el mundo entre a la iglesia y sus prácticas, o tal vez las persecuciones que vemos el día de hoy, especialmente a la iglesia, al mundo cristiano. Tal vez diríamos, esos son tal vez los peligros más, lo que es más peligroso el día de hoy para la iglesia, lo que pone en peligro la iglesia. Pero la realidad es que no es así. Podríamos pensar tal vez de esa forma, pero no es así. El mayor peligro que amenaza el día de hoy a la iglesia es creer que todo es espiritual. Es creer que todo el que se para en el púlpito aquí arriba y dice algo, eso tiene que ser verdad porque se paró en el púlpito, agarró un micrófono y lo dijo, así que tiene que ser de Dios. Y le voy a decir algo, no todo lo que se dice desde un púlpito o lo que se considera espiritual viene de Dios. No todo lo que la gente dice, Dios me dijo, porque eso es algo bien grande dentro del mundo cristiano. Dios me dijo, no todo el que dice Dios me dijo, realmente Dios le dijo. Y hay cosas que tenemos que poner a prueba, hay cosas que tenemos que juzgar, sí, tenemos que juzgar. Usted va a decir ahorita de que, pero la Biblia dice que no debemos juzgar. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, pero hay cosas que tenemos que poner a prueba y que tenemos que juzgar, porque el peligro mayor el día de hoy dentro de la iglesia, no solamente lo estaba mirando Juan a la iglesia del Nuevo Testamento, sino que todavía lo vemos hoy. Es personas de traer falsas enseñanzas y falsos maestros y falsos profetas porque Dios le dijo algo. Y la manera que nosotros lo podemos probar, ya la tenemos acá. Así que el día de hoy vamos a ver algunos de esos casos, algunas de esas cosas, y creo que vamos a salir equipados el día de hoy para saber con seguridad cuáles son esas cosas o cuáles son esas personas tal vez que agarran un micrófono o tal vez se te acercan a ti y te dicen Dios me dijo cuando realmente no lo son. Y Juan aborda este tema de los falsos profetas dando una forma de cómo podemos probarlos a ellos. Así que vaya conmigo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en el cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, diga la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Versículo 4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Diga, pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Ore conmigo. Señor Jesús, gracias otra vez por este privilegio tan maravilloso que nos das de reunirnos en tu casa como un solo cuerpo, como un solo ejército, como una sola iglesia, Señor, para adorarte, para alabarte, exaltar tu nombre y para recibir también tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tengamos la disponibilidad de abrir nuestros corazones para recibir tu palabra y no solamente oírlas, sino aplicarlas a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por cada uno de los que tomaron el tiempo, el momento para venir a tu casa, adorarte y recibir lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. No es casualidad que estemos acá, Señor, sino que es tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, falsos profetas. Chan, chan, chan. Sabe que esto de los falsos profetas y falsas enseñanzas no es algo que viene de ahora, no es algo que acaba de pasar estos últimos 100 años. Incluso cuando Juan escribió esta carta era aproximadamente 85 a 95 años después de Cristo. Eso quiere decir que hace ya más o menos 2000 años desde que Juan le dijo a la iglesia, dentro de ustedes se van a levantar falsas doctrinas.
Dentro de ustedes se van a levantar falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. ¿Y por qué yo le digo todo esto? Miren, no es que no exista el don profético, no es que Dios no hable todavía a su iglesia a través de las profecías. Dios lo hace y Dios lo hace para equipar a su pueblo a su reino. Pero lamentablemente el día de hoy hemos visto como muchas personas han torcido eso. Muchas personas han querido monetarizar lo que es el don profético. Y yo sé que esa palabra profética, el don profético, todas esas cosas son temas muy delicados dentro de la iglesia, porque es una línea muy delicada, por falta de mejores palabras, porque uno por sentimientos y emociones puede llevarse a decir cosas como que Dios me dijo o que Dios no me dijo. Nosotros somos llamados a tener sabiduría. Dios dio este don para la edificación del reino y de su pueblo y de su iglesia, pero también nos dio la responsabilidad de tener sabiduría y lo hizo a través de su palabra para que nosotros pesemos los espíritus, lo acabamos de leer, para que pesemos los espíritus. Y lo que hace Juan es que nos da no es la única, pero una de las formas que nosotros podemos pesar si esta persona que está hablando es o no es legítimamente viniendo de Dios o que tiene palabra de Dios. Esto es una de las formas y él lo hace basado en el contexto que él estaba viviendo ahí. Entonces somos llamados a tener sabiduría y madurez. Cuando Dios habla, Dios no contradice su palabra. Cuando Dios dice algo, Él no dice, ¿sabes qué? Mejor no. Déjame le digo a alguien más que diga algo diferente o que crea en algo diferente. Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él ve el final desde el principio. Él sabe todas las cosas. Así que Él no tiene que pensar en que mañana se va a arrepentir o que va a cambiar de opinión porque ya Él sabe el mañana. Él sabe lo que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que probar, saber, juzgar cuáles son estas palabras y de dónde viene, de qué vaso, de qué utensilio, de qué instrumento realmente está viniendo antes de que nosotros digamos, ok, esto es legítimamente palabra de Dios. Entonces, no es exactamente lo que estaba mirando Juan en su tiempo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Dice Juan en el versículo 3 que acabamos de leer, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está en el mundo. Juan no dice que esta es la única forma de probarlo, pero por el contexto que estaba sucediendo dentro de ese tiempo, él dice que esta es la forma que tienen que hacerlo. Así que vamos a hablar un poquito otra vez acerca del contexto de lo que estaba mirando Juan. Porque no podemos decir esa es la única forma porque ahí lo dice sin entender el contexto de lo que estaba pasando en el tiempo de Juan. Juan estaba específicamente hablando acerca de lo que estaba levantándose dentro de la iglesia. Profetas y personas, maestros que estaban negando la veracidad de Jesucristo. Que Jesucristo vino y se hizo carne y murió por nosotros y al tercer día resucitó y volvió al Padre. Y la razón por la que murió por nosotros fue para darnos vida y salvación. Entonces, en ese tiempo lo que se estaba levantando y lo que estaba debatiendo o peleando Juan era lo que conocemos el día de hoy como una de las creencias que conocemos el día de hoy como el gnosticismo. Que el gnosticismo no niega que Jesús existe, pero lo que niega es de que Él vino en carne y se hizo hombre y murió por nosotros. Siempre lo ve como una forma de divinidad. Mencionaba en las semanas pasadas que ellos creen en el dualismo, en otras palabras, que algo bueno solamente es espiritual, así que si Jesús se hizo carne no pudo haber sido espiritual, no pudo haber sido bueno. Así que negaban la veracidad de esto. Hoy nosotros nos podemos dar cuenta de que obviamente no es así. Cuando Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario para nosotros poder tener vida eterna. Y lamentablemente no es la única creencia, hay varias herejías de esa forma que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino en carne y murió por nosotros. Y el problema no es tanto de que si lo hizo o no lo hizo desde cierto punto. El problema es de que si nosotros creemos realmente que si lo hizo o no lo hizo, su palabra revela que Él lo hizo y nosotros creemos en su palabra. El problema que vemos nosotros el día de hoy es que esto niega la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo quisiera que entendiéramos lo profundo que es eso, porque la razón por la que cada uno de los que estamos aquí es por esa obra redentora que pasó en la cruz del Calvario.
Yo sé que no, tal vez no entendemos, pero fíjense, la historia que hago con frecuencia cuando hablamos de este tema, el hombre cayó. Todo el mundo conoce a Adán y Eva, la historia de Adán y Eva, ¿verdad? De algunos tal vez lo conocerán de una forma diferente, pero el Señor creó al hombre para tener comunión con su creación. El hombre pecó. Eso creó una separación entre Dios y el hombre, el primer Adán. ¿Qué sucede? Entonces, Dios tenía que buscar un representante dentro de la humanidad para que pudiera entonces pagar el precio de volver a rehacer esta relación que se había roto. Bueno, dentro de la humanidad no había nadie perfecto, sin deuda, sin pecado, sin falta que pudiera hacerlo. Así que Dios mismo, con tanto amor que tiene por nosotros, dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Así que Él bajó, se hizo hombre, encarnado en Jesús, y dijo, yo voy a morir. Ahora hay un representante perfecto, sin deuda, que puede llevar mi deuda, porque una persona con deuda no puede llevar la deuda de otro. Sin deuda, sin pecado, ahora el perfecto sacrificio puede tomar lugar para que yo pueda volver a tener esa relación con Dios, con el Padre. Jesucristo viene en carne representando al hombre, ahora el segundo Adán, habla la palabra de Dios, representando al hombre porque era necesario que un hombre representara al hombre, obviamente, por ese sacrificio. Murió por nosotros para que pudiéramos vivir una vida eterna nuevamente con Jesús. Lo hizo una sola vez y ya, es suficiente una sola vez para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso lo hizo el Señor. Entonces, Dios baja y se hace hombre. Jesús, 100% hombre, experimentó limitaciones humanas. Él le dio hambre, le dio cansancio, tuvo emociones, tentaciones, y eso le permite compadecerse de nosotros, entender nuestras limitaciones, nuestros dolores. Pero también 100% Dios, teniendo el poder para sanar, para levantar de los muertos, para dar vida a los ciegos, hacer milagros increíbles. El Dios Todopoderoso lo pudo hacer. Ese es el Dios que le servimos nosotros. No sé si usted está contento de servirle a ese Dios que es todopoderoso, pero yo sí. Entonces, lo que estaba mirando aquí Juan es que había personas que se estaban levantando negando este trabajo redentor de Jesucristo. Y le voy a decir algo, cualquier profeta o doctrina que se levante diciendo o hablando de lo contrario de esto que nos dice la palabra de Dios acerca de la obra redentora de Jesús es falsa, es mentira. Y la palabra incluso Pablo le llama es maldito. Hay cualquier persona que se levante y diga otro evangelio, aparte de que ya se nos ha sido dado por Jesús y por los discípulos, dice el mismo Pablo, que sea maldito. O sea, es mentira, es falsedad. Entonces, Juan dice aquí, no creas a todo espíritu, prueben cada uno de los espíritus. Y yo quiero que entendamos el contexto otra vez por el que Juan estaba escribiendo esto. Juan está hablando de los falsos maestros y profetas que se estaban levantando negando a Jesús, negando lo que hacía Jesús. Y hoy lo que yo quiero es que entendamos que la madurez espiritual se demuestra probándolo todo para que nos aseguremos si viene de Dios o no viene de Dios. Eso es lo que esa es mi verdad principal el día de hoy. Mi verdad central es que ustedes entiendan de que la madurez espiritual es que nos lleva a nosotros a probarlo todo y no a decir, todo lo que se dice desde aquí arriba tiene que ser de Dios. Dios sí habla hoy. El don profético sigue todavía vigente para la edificación y el reino de la iglesia, pero también Dios espera que alcancemos una madurez, que nosotros pesemos los espíritus. O sea, que pongamos a prueba el instrumento de por quién está viniendo esta palabra. Así que si alguien viene y se le acerca el día de hoy y le dice a usted, Dios me dijo, o yo sé que Dios me está hablando y quiere que te diga tal y tal cosa, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a eso? ¿Cómo respondemos nosotros? Y yo espero que el día de hoy esto le dé ciertas armas y cierta ayuda para que usted sea más cuidadoso de que no todo lo que se dice con un micrófono en la mano o que Dios me dijo realmente es la verdad. Porque ahora hay muchos profetas, hay muchos apóstoles y diciendo de que Dios le dijo muchas veces. Y muchas veces eso va en contra de la verdad de Jesucristo. Eso va en contra de lo que Dios ya habló y estableció en su palabra. Y si alguien va en contra de lo que ya habló Dios en su palabra, como le decía, Dios no se contradice. Así que no le va a decir algo diferente a lo que está acá. Y si lo dice, entonces el que está hablando no es de Dios. Así que yo quiero darle dos enseñanzas el día de hoy, fácil, que espero que podamos retender. Estas dos enseñanzas, la primera es que el creyente maduro no cree todo, sino que lo prueba todo. Diga, no creo todo, lo pruebo todo. Miren, la fe no es creer todo, la fe también sabe discernir.
La fe no es creerlo todo. La fe es saber discernir en qué creer. Como cristianos nosotros somos llamados a probar de dónde vienen los mensajes. Y de eso se trata el crecer y madurar. Yo sé que todos en algún momento nacimos de nuevo y tuvimos un periodo de tiempo donde éramos niños espirituales. En ese periodo de tiempo de niños espirituales fácilmente podíamos creer algunas cosas que nos decían. Y muchos errores se han levantado por esa misma situación de que alguien agarra un micrófono y miente y esa persona era un cristiano tal vez niño o pequeño o inmaduro y creyó esa falsedad. Y de ahí se han levantado muchas creencias falsas por esa misma razón. Pero muchas veces en esa inmadurez nosotros cometemos ese error, pero el Señor nos endereza. Y yo espero que si estamos en algo así, nosotros comencemos a abrir nuestro entendimiento y dejar que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones para enderezar nuestros caminos con la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, un creyente en su camino a madurez puede cometer errores, pero de esos errores obviamente nosotros nos arrepentimos. Pero también el Señor quiere que aprendamos por lo que dice la palabra del Señor. Porque aún, hasta si yo le digo a ustedes, y yo le digo esto con frecuencia a ustedes, mis hermanos, no crean lo que yo le digo aquí nada más porque yo lo digo. Vayan a su casa, tengan su tiempo devocional, confírmelo con la palabra de Dios. Porque yo soy un ser humano y puedo cometer errores. Y usted tiene que tener su tiempo devocional. Y así como Dios me habla a mí a través de su palabra, estoy seguro que le habla a usted también. Solamente tiene que ir a su casa, orar para que el Señor le abra el entendimiento y leer la palabra de Dios. Y va a ver que el Señor habla a su vida, habla a su corazón. Entonces, por eso la palabra del Señor nos llama a pesar todos los espíritus, porque lo comprobamos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y dejar que el Señor hable en nuestras vidas. Porque no todo el que dice Dios me habló, o que tiene un micrófono, o que está acá diciendo algo, tiene que ser verídicamente según de Dios. Lo probamos nosotros con la palabra del Señor. Entonces, ya cuando nosotros maduramos y crecemos, aprendemos a no tomar por cierto todo lo que se dice. Por eso tenemos que caminar y madurar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo hablábamos hace un par de semanas. Nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios, es crecer. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Necesitamos comunidad? ¿Verdad que sí? No. ¿Verdad que sí? Necesitamos comunidad. Y hago aquí de repente un anuncio gratis. Los grupos vitales empiezan esta semana. Fácilmente pueden ser parte del grupo vital. Jueves y viernes, si quiere saber dónde están, puede escanear el código QR al frente de usted. Es tan importante que nosotros nos reunamos en comunidad porque así crecemos. Estudiamos la palabra del Señor juntos. Hacemos preguntas que tal vez no estamos seguros de la respuesta y no lo vamos a saber todo. Por eso lo necesitamos. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios y entendemos el contexto, entonces nosotros sabemos aplicar esa palabra a nuestras vidas y crecemos. Este camino no es para que nos quedemos niños ni siendo alimentados con leche espiritual, sino que eventualmente crezcamos. El Señor nos llama a crecer. Entonces, Juan nos llama a eso mismo, a probar los espíritus. Probar los espíritus o de dónde viene la profecía es simplemente juzgar. Y como le decía, tal vez te va a decir, no, pero eso de juzgar, la Biblia dice que no juzguemos. Dice Jesús en Juan capítulo 7, 24, no juzguéis según las apariencias, sino que hagan juzguemos justamente, un justo juicio, dice en Mateo 7, 24. O sea, no es que no juzguemos, sino que cuando juzguemos, lo hagamos con justicia. No, pero que también la Biblia dice que no debemos juzgar. Yo sé dónde lo dice. ¿Sabe qué? Dice en Mateo 7, vaya conmigo. Mateo 7, versículo 1 dice, no juzguéis a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar esa astilla que está en tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Así que aquí no dice que no debemos juzgar, lo que dice aquí es que no debemos juzgar hipócritamente. ¿Qué significa eso? Que yo, si tengo mis problemas espirituales, no puedo venir a donde esté a tratar de resolver los suyos.
Decirle, no, hermano, mire, yo estando tal vez bajo la misma condición o peor, no puedo venir a decirle, mire, hermano, que usted tiene que hacer esto y esto y lo otro. A eso que está refiriéndose aquí. No seamos hipócritas cuando tengamos que hacer juicio en este caso. Pero en el momento que estamos hablando de probar los espíritus, nosotros sí somos llamados a juzgar porque estamos bajo la verdad. ¿Estamos aquí? Si estamos en la verdad y conocemos la verdad de Jesucristo, cuando venga un espíritu o una persona hablando de que Dios le dijo, nosotros tenemos la posibilidad, la autoridad para juzgar y pesar, como dice aquí Juan, pesar si esta persona realmente es de Dios o no es de Dios. ¿Está claro? Si yo le dijera a usted, le voy a hacer uno típico. Aquí en este lugar hay 5 personas, diga conmigo 5 personas que tienen $1,000 en su banco y me lo van el día de hoy tienen que darme esos $1,000 y si no se van, y si no me lo dan antes de irse, van a perder la salvación. Señores, el Señor no los va a bendecir. No va a poder, como dicen, un rompimiento a sus finanzas, no sé, algo así. ¿Dónde en la Biblia, con todo respeto, claro, dónde en la Biblia nosotros encontramos que la salvación vale? ¿Dónde encontramos que nuestras bendiciones dependen de los exagerados que nosotros damos? En ningún lugar. Tenemos ejemplos bíblicos como las 2 blancas de la viuda, que era lo único que tenía, y sin embargo ella dio más que todo lo que estaban ahí. No es que no demos y no es que no tengamos un corazón agradecido y generoso, no me refiero a eso. Pero en el día que una persona quiera monetarizar el evangelio al punto de decir, mis hermanos, yo sé que aquí hay gente que tiene que dar y Dios está tocando su corazón para que dé, y le gritan a la gente, no sé, yo no soy de gritar, yo no lo voy a practicar tampoco, pero le gritan a la gente y le dicen que usted tiene que dar porque si no el Señor no lo va a bendecir y no sé qué. Y tiene que dar cierta cantidad. Ya comenzamos nosotros a darnos cuenta ahí de que hay algo medio raro, algo como que este tipo como que no. Y como le digo, no es que Dios no bendice, no es que Dios no le gusta que seamos generosos cuando sale del corazón, porque Dios bendice al dador alegre, dice la palabra de Dios. Como Él bendice al dador alegre, entonces cuando yo alegremente doy de lo que tengo, entonces el Señor va a bendecir mi corazón, va a bendecir mi vida, de diferente forma lo va a hacer. Pero no es porque alguien me diga que yo tengo que hacerlo. Y cuando nosotros cedemos a lo que dice alguien así, reflejamos muchas veces lo inmaduro que podemos ser. ¿Estamos aquí? Y es un error que tal vez cometemos. Y tal vez si lo haya cometido, está bien, pídale perdón al Señor y crezcamos espiritualmente. Usted sabe muy bien que nuestra salvación no depende de lo que damos. A nosotros no nos costó nada la salvación. No es que no tuvo precio. Sí tuvo un precio muy alto, pero a nosotros no nos costó nada. El que pagó todo eso fue Jesucristo. Lo que nos cuesta a nosotros es mantenernos fieles, mantenernos ahí salvos. Eso nos va a costar, porque le decía la semana pasada, va a costar familia, va a costar amigos, va a costar trabajo, va a costar. Y eso es lo que sucede porque somos diferentes al mundo. Nosotros no estamos bajo el mismo reino. Dios es nuestro Dios y nuestra ciudadanía está en el cielo, y el Dios de este mundo es Satanás. Estamos en diferentes lugares. Por eso mismo nosotros no podemos pensar que la salvación depende de lo que damos, ni que nuestras bendiciones dependen de todo eso. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 19 dice: no apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Pongan a prueba todo, y dice que retengamos todo lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Lo que yo creo que es bueno? ¿Lo que en mi opinión yo digo que es bueno? ¿Lo que a mí me parece o que yo me sienta que es bueno en el momento? No. Lo que es bueno no es eso. Es lo que se alinea a la palabra de Dios. Eso es lo que es bueno. En otras palabras, lo que se alinea a la palabra de Dios, eso es lo bueno que retenemos. Lo que no se alinea a la palabra de Dios, no bueno. No lo retenemos. Lo dejamos. Por eso estamos llamados a probar, a pesar los espíritus. Y una de las formas que Juan enfrenta la veracidad de esos falsos profetas es entendiendo que predican, ¿qué es lo que están predicando ellos acerca de Jesús? ¿Qué están hablando ellos acerca de Jesús? Así que Juan nos está enseñando que como cristianos debemos tomar o tener sabiduría cuando nosotros vamos a pesar los espíritus, porque no podemos creer todo lo que se dice que
que Dios me dijo. Y la prueba principal es lo que creen acerca de Jesús. Y esto es lo siguiente que quiero que aprendamos el día de hoy. La prueba principal es qué es lo que ellos creen acerca de Jesús. Un profeta verdadero siempre apunta al Cristo verdadero. No se apunta a sí mismo, no se apunta a su gloria. Un profeta verdadero va a apuntar a Jesucristo. Y un falso profeta siempre distorsiona quién es Jesús, diciendo que algunas cosas dependen o que tu salvación depende de otras cosas que no sea el sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie puede venir como profeta y predicar un evangelio diferente al que ya sabemos que es. Pablo en Gálatas, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 1, dice en el versículo 6. Esto es Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia de una forma que estaba mirando algo parecido. Le dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Voy a dejarlo ahí por un segundito. Pablo estaba mirando lo mismo que estaba pasando con Juan, de que dentro de la iglesia se estaban levantando falsos profetas, distorsionando el evangelio. Y entonces él le dice, yo estoy horrorizado de que ustedes, sabiendo la verdad, se están apartando. Y le dice, ¿quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, aquí está, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho antes, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han oído o han recibido, que esa persona sea maldita. Wow, cualquier evangelio o enseñanza o profeta que separe la autenticidad de Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho en carne, que murió por nosotros, cualquier profeta, cualquier enseñanza, cualquier maestro que distorsione esa verdad, es falso, es mentira y ¿sabe qué? Es maldito, dice aquí la palabra del Señor. ¿Usted cree la misma palabra que el Señor, que yo creo, la Biblia? Estamos aquí, creemos la palabra de Dios, amén. Estamos llamados a probar de dónde viene el mensaje, y este mensaje que se tiene que adherir a la palabra de Dios, a la Biblia. Así que Juan nos dice que una de las formas que podemos probar esto es fijándonos si se desvían de las doctrinas básicas. Le voy a dar unos cuantos ejemplos. Y yo sé que tal vez me voy a meter aquí en un poquito de peligro. No tengo miedo, no me preocupa realmente, pero yo sé que a veces esto puede causar un poquito de sensibilidad o de incomodidad en algunas personas. Pero yo no tengo problema porque es la verdad que la palabra del Señor dice aquí. Así que le voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos, los musulmanes. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta importante, pero niegan que Él sea el Hijo de Dios. Aunque Jesús sabemos que dice y creemos que es el Hijo de Dios. Y niega que Él murió en la cruz. Los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz. Y miren qué interesante. Ellos creen que Jesús es un profeta y creen lo que Jesús dice, pero Jesús mismo dijo que Él es el Hijo de Dios. Alá, el Dios que ellos dicen que es el mismo Dios de nosotros, pero eso es otro tema. Alá para ellos no tuvo hijos. Pero sin embargo, siempre que vemos a Jesús refiriéndose a Dios, habla mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Sabe que Mohammed nunca dijo mi Padre? Ni ninguno de los demás musulmanes nunca ha dicho mi Padre. Entonces, el único que verídicamente sabemos que es el Hijo de Dios es Jesús. Ellos niegan eso. Y cuando ellos niegan eso, eso niega la divinidad de Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Una falsa enseñanza. Otro, los testigos de Jehová. Creen que Jesús no es Dios. Creen que Jesús es creado, es una creación, que no es Dios. Y este tema de Dios, la Trinidad, a veces puede ser un poquito confuso para algunas personas. Es un Dios revelado en 3 personas. Si usted va a la clase de fundamentos a las 11:30, usted va a entender un poquito eso mejor, porque ahí nosotros nos concentramos en que usted aprenda un poquito más eso. Así que es otro anuncio de repente para la clase de fundamentos a las 11:30 aquí. Bueno, aquí no, en el salón de estudio bíblico. Pero hablamos de Dios, un solo Dios que se revela en 3 personas. Bueno, los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Simplemente creen que Él es un ser creado, así como un ángel también. Incluso lo asocian con uno de los ángeles. Eso es un problema grave porque también niega que Jesús sea plenamente Dios, lo cual contradice el evangelio que nosotros creemos.
Otro que habla así, que contradice o que se difiere un poco de lo que nosotros, un poco no, grandemente de lo que creemos, son los mormones. Los mormones creen que Jesús es hijo de Dios, pero no el Dios eterno como lo enseña la Biblia, lo cual niega la divinidad eterna de Cristo. Incluso también piensan de que Jesús y el diablo eran hermanos y algo por el estilo de esa forma. No voy a entrar en detalles. Y no solo eso, sino que también creen de que cada uno eventualmente tendremos nuestro propio mundo del cual seremos dioses. Eso niega otra vez la divinidad eterna de Cristo. Niega lo que creemos nosotros que está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que pensar, tenemos que leer. Señores, si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso nosotros no tenemos tiempo ya para dejarnos llevar por cualquier cosa. Tenemos que leer la palabra de Dios, escudriñarla. Y hay algo más que se está levantando más ahora, que es lo de la nueva era. Muchos hoy dicen creer en Dios. Ellos creen en Dios, que Dios es una energía, una espiritualidad. Pero creen que Jesús fue solamente un maestro entre muchos y que Él es un camino, aparte de los muchos caminos que hay. La palabra del Señor dice que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Mohammed no murió por ti, Buda no murió por ti, ninguno de esos demás dioses o que se llaman dioses murieron por nosotros. El único que dijo, yo voy a morir por mi creación, por mis hijos, soy yo, porque yo quiero vivir otra vez en comunión como las cosas yo la había hecho desde el principio, que eso fue lo que pasó. Todo estaba en el principio como Él quería, pero se rompió y nosotros no podíamos arreglar eso. Así que Él vino y lo arregló, porque Él es Dios, porque Él lo puede hacer, porque Él nos amó demasiado para vivir una eternidad sin nosotros. Así que cuando alguien, apláudele al Señor si le va a aplaudir al Señor, amén. Así que cuando alguien venga hablando de parte de Dios o que sea una enseñanza por el estilo o algo así, primero vea si va de acuerdo a la Biblia o no. Vea si está en contra de la Biblia. Vea si está en contra del Evangelio. Porque entonces, si es así, no puede ser verdadero. No puede venir de Dios. Hay algo muy interesante. Ayer los hombres nos reunimos a tomarnos un café y le compartía esto. Algo interesante de las personas que trabajan detectando el dinero falso. Sabe que cuando la gente que trabaja detectando el dinero falso, ellos no estudian todos los billetes falsos que hay en el mundo porque son demasiados. Ellos no estudian todo eso. Lo que ellos hacen es que estudian el verdadero. Muy bien. Estudian cómo se siente, cómo se ve, el grosor. Lo ven cómo es el original. Tanto y lo saben tan bien que cuando le pasan un billete falso, dice, no, este no es verdadero. Yo sé que no, porque no es así, no se ve igual, no se siente igual, no pesa igual. Ellos no pasaron años ni tiempo estudiando lo falso, sino que estudiaron lo verdadero para saber realmente qué es o qué no es. Y yo creo que el Evangelio tiene que ser así mismo, mis hermanos. Yo creo que nosotros tenemos que estar tan seguros en la verdad que cuando alguien venga a decirnos, no, lo que pasa es que sí, Jesús vino, pero Él nunca vino como un hombre. Usted le dice, no. Ahora, búscame en la Biblia donde dice eso. Y yo te busco en la Biblia donde me dice a mí que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y Él murió por nosotros en la cruz de Calvario. Al tercer día se resucitó para darnos vida eterna. A eso yo te lo puedo buscar en la Biblia porque es lo que me dice a mí la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. No nos podemos dejar engañar cuando tenemos una verdad tan grande. Y no se sienta mal si tal vez no conoce todo, porque yo tampoco lo conozco todo, pero por eso tenemos que seguir escudriñando las Escrituras, porque ahí encontramos la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Y ellas dan testimonio de Jesús. Entonces, estudiemos tanto la verdad que cuando la mentira venga a tocar a la puerta, nosotros digamos, ya, no, gracias, pero no. Váyase, no necesito hablar con usted. Claro, no le estoy diciendo que corra a la gente de su casa que vienen a hablar a los testigos de Jehová. Si usted está seguro, éntralo. Vamos a evangelizarlo a ellos que necesitan ser salvos también. Son almas que el Señor ama y que quiere que se acerquen a ellos. Así que, como les decía, nosotros somos llamados a creer en el Señor, a creer en esta verdad. Y Juan por eso lo dijo en el versículo 4. Decía, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Lograron la victoria sobre las personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, pero eso habla desde el punto, por eso
Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención a ellos. Miren lo que dice el versículo 6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y a los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Los que pertenecemos a Dios ya logramos la victoria sobre esas personas. Esas personas que no conocen la verdad. Esas personas que no están firmes. Esas creencias que no están firmes en la verdad. Nosotros, si estamos bien parados en la verdad, sabemos cómo suena la verdad. Sabemos cómo se ve la verdad. Sabemos cómo se habla la verdad. No nos vamos a dejar confundir. Y por eso es que cuando escuchamos nosotros un error y estamos firmes, nosotros no lo seguimos. No nos dejamos convencer. Y los que no tienen la verdad no nos prestan atención, están engañados porque viven en falsedad. Nosotros no podemos obligar a nadie a creer lo que creemos nosotros. No es nuestro trabajo convencer al mundo de pecado, ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero el trabajo de usted y mío es vivir en la verdad, porque vivir en la verdad, cristianos auténticos, va a reflejar la luz de Cristo, va a reflejar el amor de Cristo, va a reflejar la vida que el Señor nos ha dado. Y ellos van a ver que hay algo diferente en usted y en mí. No tenemos que forzarlo porque entonces vamos a pretender ser cristianos. Pero cuando realmente venimos a los caminos del Señor, eso se muestra. No tenemos que forzar, tenemos solamente que ser lo que hemos sido llamados a ser. Entonces, un profeta verdadero va a apuntar a Jesús. No va a sí mismo. No va a buscar su propia gloria. Va a apuntar a la verdad, no a su propia opinión. Va a apuntar a la gloria de Dios, no a su propio reconocimiento. Porque el Espíritu Santo nunca exalta al hombre, siempre exalta a Cristo. Siempre exalta a Cristo. El hombre no es capaz de recibir la gloria de Dios. No puede recibir la gloria de Dios. El único que es todopoderoso, majestuoso, grande y maravilloso es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Entonces, ya para ir aterrizando el avión, Juan nos enseña que debemos probar los espíritus. Y ya vimos dos cosas importantes, ¿verdad? Vimos que un creyente maduro no cree todo lo que prueba, pero no cree todo, sino que lo prueba todo. Y lo prueba principalmente, de la forma que lo prueba principalmente es sabiendo si viene de la verdad de Jesús y habla de la verdad de Jesús. Pero también la Biblia nos muestra que hay señales claras que revelan cuando alguien habla o no habla de parte de Dios. Y quiero rápidamente darle 3 señales que muestran muchas veces cuando una persona es un falso profeta. Ya hablamos acerca de que si se deriva de la verdad de Cristo, que es lo que estaba batallando Juan aquí en Primera de Juan, lo que estaba hablando él, es lo que estaba abordando él. Pero una de las cosas que hace, una de las señales que hace un falso profeta es que él busca su propia gloria, no la gloria de Cristo. Un verdadero siervo de Dios siempre va a apuntar a Jesús. Siempre le va a dar la gloria a Dios. Siempre va a hablar del mensaje de salvación primero que todo, de lo que Dios hace. Incluso, miren lo maravilloso que es Jesús. Cuando a Jesús le trajeron al inválido, que se lo bajaron por el techo, lo primero que él hizo fue atender a su necesidad espiritual, al perdón de sus pecados y después hacer el milagro. ¿Por qué yo digo eso? Porque a veces la gente va atrás de las profecías y de los milagros y de las cosas, porque aquel dice que es profeta y no nos damos cuenta que a veces no se está predicando el evangelio, la salvación de las almas. Entonces, la persona que realmente es un profeta va a apuntar a Jesús y va a decir, mira, más allá de tu milagro, más allá de lo que yo puedo hacer por ti o lo que sea, hay alguien que murió por ti y quiere darte salvación, quiere cambiar tu vida, quiere que tú seas una nueva criatura, para que vivas con Él toda la vida. Porque si yo te levanto, te resucito de los muertos o eras paralítico o estabas enfermo, algún día vas a tener que morir o vas a tener que ser arrebatado y vas a darle cuenta al Señor. Entonces, una de las primeras señales es que Él va a apuntar a Jesucristo, no a sí mismo, no a su propia gloria. Él no va a querer reconocimiento. Una señal de un falso profeta es que esa persona va a querer atención para sí mismo, va a querer reconocimiento propio, va a querer seguidores, va a querer que la gente dependa de Él. Pero el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo y nunca al hombre. Amén. Número 2 es que va a torcer la verdad para su conveniencia. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanzas, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Mueren por oír.
hay personas, predicadores, profetas que se preparan para lo que la gente quiere oír. Gente que, mis hermanos, si ustedes supieran la profundidad de esto, miren, yo tenía parte del sermón preparado, yo la quité, pero tenía una parte del sermón solamente para enfocarme en esa parte porque es tan grande y hubiésemos abarcado aquí mucho tiempo, pero le voy a dar un poquito de detalle. Mis hermanos, yo me he enterado con pruebas, porque yo no les digo cosas que no tengo pruebas porque sería muy, muy malo de mi parte, pero yo he conocido personajes que el mundo había oído de ser, y yo había oído que habían sido profetas de renombre dentro del mundo americano específicamente. Y nos damos cuenta de que ellos, una de las cosas que hacían es que ellos buscaban la registración de los eventos que tenían que ir o las redes sociales a las iglesias que ellos iban a ir y buscaban a las personas de la iglesia. Y ellos comenzaban a leer sus perfiles. Y ellos agarraban información. Y señores, hay muchas cosas que nosotros ponemos en nuestras redes sociales que a nosotros mismos nos hacen daño. Y bueno, varios, pero uno de los profetas lo que decía es, aquí hay alguien que, no sé si a quién le suena tal cosa. Y lo que decía, aquí hay alguien que tal vez la calle Séptima, alguien vive en una calle Séptima y veo el nombre de David. Y ya por ahí había alguien que levantaba, yo soy David, yo vivo en la calle Séptima. Y por ahí enganchaban a alguien. Y al hacer eso, lo que yo diga de ahí en adelante tiene que ser verdad, porque él adivinó, porque eso es lo que es, él adivinó donde yo vivía. Tiene que ser verdad. Y de ahí en adelante muchas cosas pasaron de esa forma. Yo no estoy inventando nada, yo le estoy diciendo algo que ahora mismo está en casos judiciales porque hay personas que vendió propiedades por la palabra que le dijeron, se metieron en deudas increíbles, se metieron en relaciones, o sea, se casaron con personas que realmente no le iban a hacer bien, diciendo que era de parte de Dios y terminó en un abuso de violencia doméstica y algo bien grande porque nunca fue la voluntad de Dios ni el plan de Dios para ellos dos que estuvieran juntos como esa persona se lo había dicho. Y sin embargo, muchas personas siguen cayendo dentro de eso porque ponemos tanto a veces en nuestras redes sociales o nuestra información afuera y hay gente que lo hace para victimizar, para hacer víctimas a otras personas. Entonces, tuercen la verdad y habrá gente que va a buscar eso, que le digan lo que le gusta. Y siempre que vemos las profecías, casi siempre que vemos las profecías en el Antiguo Testamento o aún cuando vemos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que no eran siempre todo maravilloso, lindo, de que Dios te va a proveer y te va a sanar y te va a dar Muchas veces era, mira, Dios te llama para que tengas cuentas. Cuando a Pablo le profetizaron, le dijeron, mira, así mismo como estoy amarrándome esta correa, te van a amarrar a ti y te van a llevar preso. Todas estas cosas, léala, están en el libro de Hechos, creo que en el capítulo 11 o en el 21. Todas esas cosas que vemos de profecía es Dios llamándole la atención a su pueblo para que ellos se levanten, para que ellos avancen, para que no pierdan la fe, para que estén seguros de Él. No siempre es para la providencia ni que tu rompimiento, no estoy diciendo ni negando la veracidad de cuando eso es cierto, pero no siempre es dentro del aspecto de que es para tu beneficio terrenal, para todos tus días, etc. Muchas veces para llamarnos la atención, para que volvamos al corazón de Dios. No nos dejemos engañar. Hay gente que va a buscar eso y esas personas, esos predicadores, profetas van a mezclar la verdad completamente, la van a distorsionar y la van a acomodar de una forma que convenga a la gente. El número 3 ya para ir terminando es que manipulan a la persona para su propio beneficio. Eso es tan maravillosa la palabra de Dios porque ya Dios sabía que eso iba a estar pasando todavía hasta el día de hoy. Segunda de Pedro capítulo 2 dice, en Israel también hubo falsos profetas. Y miren cómo lo que dice aquí todavía lo vemos el día de hoy. Dice, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, ellos les enseñará con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. El versículo 2 dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Mucha gente está hablando mal del camino de la verdad por culpa de ellos. Dice, llevados por avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará. Va a llegar. Un falso profeta va a querer manipular tus emociones, va a darte promesas de mentira, va a querer influir tal vez miedo en ti para controlarte.
Y no importa, a ellos no les importa el daño que eso cause, con tal ellos tengan lo que fueron a buscar. Entonces, en conclusión, mis hermanos, si hay algo que necesitamos hoy como iglesia hacer, y como me refiero a iglesia en general, es que no necesitamos más voces, lo que necesitamos es discernimiento. Porque cuando Dios quiere hablar a su pueblo, lo va a hacer. Y llena a su iglesia de su Espíritu Santo. Hay profetas en el pueblo de Dios todavía. Yo creo fielmente que hay profetas, pero lo que necesitamos es discernimiento. El problema no es que falten profetas, el problema es que sobran muchas voces que muchas veces no vienen de parte de Dios. Y si no aprendemos a discernir y a pesar los espíritus, podemos terminar pensando que estamos creyendo la verdad cuando realmente no lo es. Entonces, ¿será que estamos escuchando con seguridad la voz de Dios o estamos dejándonos llevar por las emociones, por cómo se siente en el momento, por lo que es? Por eso la iglesia necesita volver a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, volver a tener discernimiento, porque solo el que permanece en la verdad puede reconocer el engaño. Amén.